Hola, soy Fabi y continuando con la historia de la cultura argentina, su tercer capítulo, las artes entre 1810 y 1830, el dibujo, el grabado y la pintura. El conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina es este recorrido histórico que estamos haciendo por capítulos desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico, multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas, con algunos aportes asiáticos y africanos. La cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Pero antes de abordar el arte que nos compete en este video, nos vamos a darle una mirada al arte anterior a través de la obra de Ángel María Camponeschi, que del año 1800 a 1810 nos pinta este célebre cuadro, que está fechado con la primera firma de Camponeschi, San Vicente Ferrer, procedente del monasterio de Santa Catalina de Siena, y actualmente se encuentra para poder ser admirado en el Museo Isaac Fernández Blanco de la capital federal, acá de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este San Vicente Ferrer pertenece a un género, una temática que tiene que ver con la imaginería religiosa, muy propio de la influencia barroca europea, esto de pintar santos, e inclusive el relato de sus vidas, que en el caso de Camponeschi nos muestra acá este único retrato de San Vicente Ferrer. Abajo, por supuesto, tiene como una leyenda que ilustra, como era la usanza de aquellos tiempos, ilustra la obra. Pero ¿quién fue Miguel Ángel Camponeschi? Nació en Roma, en Italia, en 1769 y falleció en Brasil en 1836. Se destacó como retratista y miniaturista y en 1802 se encontraba en Buenos Aires, donde fue conocido con el apodo de El Romano. Su primera obra filmada en 1803, que acabamos de admirar, se titula San Vicente Ferrer, procedente del monasterio de Santa Catarina de Siena y actualmente, vuelvo a reiterar, en el Museo Isaac Fernández Blanco. Realizó una miniatura con la efigie de Juan Martín de Pueyrredón en el año 1806 y su pintura más conocida es un cuadro del lego dominico José Semborain, en que la piadosa figura que estamos observando a la derecha tiene al fondo el convento y una leyenda a sus pies con escudos y emblemas. Esta pintura se conserva en una de las aulas del convento de Santo Domingo. En 1808, el Cabildo de Buenos Aires le encomendó a Ángel Camponeschi que hiciera a la brevedad un retrato del rey Fernando VII, para lo cual, según consta en un documento, se le facilitaron copias y grabados. Se afirma que este meritorio artista italiano se ocupó también en la enseñanza de pintura en Buenos Aires, fue restaurador de pinturas, y el retrato que acabamos de ver, del retrato de San Vicente Ferrer, que, repito, se encontraba en el monasterio de monjas catalinas, y en el año 1811, al final este artista emigra a Brasil, se radica en Río de Janeiro, toma los hábitos y permaneció hasta su muerte en Brasil. Le vamos a dar una miradita acá, ven, a la leyenda que abajo presenta el retrato de el dominico José de Samboray. Esta es la miniatura con la efigie de Juan Martín de Pueyrredón, del año 1806. Un retrato muy a la época. Pero vamos a ver ya, entrando al periodo que nos ocupa, un relato que nos hace Julio Pairó. Esta primera época en el desarrollo artístico. Las actividades relacionadas con la pintura fueron muy escasas en los primeros 20 años del periodo patrio, porque no existía una tradición local, a diferencia de lo acontecido en otros países hispanoamericanos, como México o el Perú. Es indudable que la suma de varios factores concurrentes permiten establecer en un medio social las condiciones requeridas para el desarrollo artístico.
además de las personas señaladas para cumplir con la difícil tarea de la creación plástica. Se requiere una tradición en este aspecto del arte, como también los medios necesarios para el adiestramiento, escuelas, talleres, elementos materiales y un público interesado en estas manifestaciones. Ninguno de estos elementos positivos se daban en nuestro medio argentino en la época que nos ocupa, con excepción de la pintura, el grabado y la literatura. Las restantes actividades fueron casi nulas y conviene destacar que la escultura es de reciente data, pues en épocas de Revolución de Mayo y de las guerras de independencia, el arte escultórico se reducía a la obra de imagineros y retableros religiosos que trabajaban para las congregaciones e iglesias. La pintura surgió sin el aporte indígena y basada en una tradición europea, tanto desde el punto de vista técnico como de los factores expresivos. ¿Y qué nos comenta Julio Pairó, el célebre historiador del arte? Desde los comienzos de su arte, escribe Julio, las obras realizadas por los argentinos han podido diferir por el acento, el tema o la calidad de aquellas que se creaban en el viejo mundo, mas no se distinguen de esta por lo que llamaremos el lenguaje, o sea, por las formas de expresión empleadas, desde las técnicas lápiz, pluma, miniaturas, temple, acuarela, óleo, aguafuerte, litografía, etc., hasta el estilo, la factura, la composición y demás factores expresivos de un dibujo, un grabado o un cuadro, lo que se produjo en el siglo XIX, nos comenta en nuestro país, tiene inconfundible raíz europea. Esto no significa desconocer la influencia del medio geográfico y humano local, pues incluso los artistas extranjeros reflejaron con bastante acierto el ambiente criollo. En el primer cuarto de vida independiente, el arte pictórico de nuestro país ofrece ciertas particularidades propias de los artistas o aficionados extranjeros que nos visitaron. En general se observan los trabajos un propósito documental, un deseo de perpetuar gráficamente nuestros paisajes, costumbres o personajes característicos. Para aquellos europeos, todo lo que estuviera relacionado con nuestro medio despertaba la curiosidad de lo pintoresco. Vemos retratado en una fotografía de Julio Pairó. En esta época, los pintores, todos extranjeros, fueron muy pocos, y en sus obras escasas debe mencionarse al francés Juan Philippe Golu, al suizo José Wood y al inglés Émeric Essex Vidal. Estos artistas pintaron o dibujaron personajes de la época o bien escenas y costumbres típicas, practicaron un arte documental orientado hacia un simple naturalismo. En el campo del grabado pueden recordarse tres artistas nacidos en nuestro medio: el correntino Manuel Núñez de Ibarra, el porteño Gregorio Ibarra y el potosino Juan de Díaz Rivera. Entre los extranjeros se destacaron el ginebrino César Hipólito Bacle y el francés Juan Bautista Duville. Luego de cerrar sus puertas la Escuela del Consulado, propiciada por Belgrano, pasaron varios años antes de que el religioso Paula Castañeda abriera en el convento de los Recoletos, fines del año 1814, un nuevo establecimiento destinado a la enseñanza pública del dibujo. Más tarde la escuela se fue trasladada al edificio del consulado y luego funcionó en el Colegio de Ciencias Morales para finalmente pasar a depender de la flamante Universidad de Buenos Aires. Estamos viendo ahí en el daguerrotipo de época el edificio justamente del Colegio de Ciencias Morales. En un medio precario, indiferente a las actividades artísticas como lo era Buenos Aires en el periodo que nos ocupa, sumada a la intranquilidad política, merece destacarse la primera exposición de cuadros famosos, inaugurado en marzo de 1829. La iniciativa correspondió a José Mauroner, comerciante austríaco, extraño personaje que importó cuadros y organizó exposiciones, dejando el recuerdo de un valioso aporte a nuestra formación estética. Don José Mauroner, dueño de una soberbia colección de cuadros, para cuya reunión empleó 30 años de su vida, propone presentarla al público, nos comenta un cronista de época, el domingo próximo en las salas del Colegio de Ciencias Morales, a lo que se ha acordado al gobierno.
el gobierno. Esta galería, la primera que se va a llegar, que se ve llegar a la América Meridional, está abierta todos los días, nos informa, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Los billetes de entrada se distribuyen en la librería de la calle de la Universidad número 54 a $1 cada uno. Estamos persuadidos, nos comenta el artículo, que el público acudirá con ansia para admirar todos los primores reunidos en este citado local, refiriéndose a las obras. Empecemos viendo aquí la obra de Juan Felipe Golu, que vivió del año 1795 a 1855. Entonces la presencia, vamos a reiterar, de artistas extranjeros es importante para la formación de nuestra pintura local. Nació en Francia, probablemente hijo de un miniaturista parisiense. Se radicó un tiempo en el Brasil, donde fue profesor de los príncipes de Braganza. Hacia el año 1815, y por el temor de las fiebres malignas, pasó a Buenos Aires, donde vivió por espacio de 40 años, hasta su muerte. Golu se había especializado en la miniatura, como estamos apreciando aquí, pero también se destacó por sus retratos al óleo de mayor tamaño. Alternó su labor artístico con la enseñanza particular, aunque de una actividad comercial obtuvo su medio de vida. Más tarde pudo subsistir gracias a su hija, que daba lecciones de dibujo y música. Su maestría en la miniatura se observa en la que representa a la señorita Dominga Rivadavia, emparentada con nuestro presidente, la cual se destaca por la policromía de los tonos cálidos, la perfección en el dibujo, también la de Cirila Crespo, más tarde la de la madre del pintor Eduardo Sívori, cuyo rostro refleja las virtudes de esta joven, inteligente y bondadosa. Entre los óleos más conocidos puede citarse el del retrato a tamaño natural de la señora Carmen Zabaleta de Saavedra y la media figura del general Lucio Mansilla, que se conserva en el Museo Histórico Nacional. La última obra presenta la serena expresión del rostro del valeroso militar que defendió la vuelta de obligado. La señora que hemos retratado es Carmen Zabaleta de Saavedra. Golu fue un buen representante de la escuela francesa, muy sobrio en el uso del color, y puede afirmarse que su paso por Buenos Aires de aquella época mostró o marcó un importante episodio dentro de nuestra cultura artística. A ver, miremos de cerca el retrato de Mansilla y el retrato de la señora Zabaleta de Saavedra. Hermoso marco también, cómo se estilaba, muy de influencia francesa. Pero vamos a ver ahora un artista más que conocido, inclusive entre los relatos históricos siempre se lo menciona, pues un gran referente de imagen iconográfico para remitirnos a la historia de la Buenos Aires pretérita. Émeric Essex Vidal, nacido en 1791 y fallecido en 1861. Este marino y pintor costumbrista inglés visitó el Río de la Plata en 2 ocasiones, entre los años 1816 y 1829. En Buenos Aires le llamaron la atención la vida y costumbres de sus habitantes y observó con interés el aspecto de la ciudad como también el paisaje rural. Pintó a la acuarela buen número de motivos y escenas de gran valor documental en todo lo relativo al ambiente e indumentaria de la época. Sus obras representan el punto de partida de una iconografía de Buenos Aires prolijamente documentada. Con las pinturas de Vidal, escribe su biógrafo, Alejo González Garaño, tenemos por primera vez un panorama casi completo de lo que era Buenos Aires alrededor de 1820, pues su autor reprodujo exactamente lo que sus ojos vieron. Podrán discutirse artísticamente, pero jamás negar su valor altamente documental. Con ágil y certero pincel, Vidal observó el panorama de Buenos Aires desde distintos puntos de vista y, como bien ha dejado escrito este artista foráneo, resultarán aceptables estos diseños por ser hasta la fecha, 1820, las primeras ilustraciones gráficas de estos lugares. Reprodujo fielmente el fuerte desde la cabecera del malecón en una tarde de verano, como estamos viendo, parte del amplio edificio de la aduana, los carros aguateros que bajaban al río para proveerse del líquido, la iglesia de Santo Domingo y en primer plano varias porteñas saliendo del templo, de gran valor para apreciar la moda femenina de la época.
El mendigo a caballo, una vista general de Buenos Aires desde la Plaza de Toros, etc. También representó escenas características de nuestra campaña, 2 visitas del actual San Isidro, Pulpería en el Campo, la Casa de Ñandúes, etc. En el año 1820, 24 acuarelas de Vidal fueron publicadas en Londres con lujosa encuadernación bajo el título de Ilustraciones pintorescas de Buenos Aires y Montevideo. Pictures Illustrations of Buenos Aires a Montevideo, acompañadas por comentarios y explicaciones del autor. Y acá ya vemos una obra muy conocida, El Fuerte y la Playa Baja, su primera acuarela del año 1816. Recuerdo, es de Emeric Essex Vidal, nacido en 1791 y fallecido en 1861. Esta acuarela se encuentra en el Instituto Nacional San Martiniano, en inglés The Castle at Buenos Aires and the Beach Beneath, así nos relata. Este es el fuerte de Buenos Aires, vamos a describirlo desde el punto de vista de dónde está, desde la ribera norte. Miren qué interesante, si uno piensa en la Buenos Aires actual, donde se plantean tantos cambios y proyectos, donde se niega que alguna vez Buenos Aires tuvo playa, ¿no? Y muy extensa, y hoy en día ha desaparecido. Miren qué buen documento para tener en cuenta para los que quieran poner en valor toda la costa ribereña, tema que está en este momento en auge en mi ciudad, ¿no? En Buenos Aires. Otro cuadro más de Emeric Essex Vidal, El Mercado, del año 1820, también de Buenos Aires. Muy rústico todo, muy crudo, falta de higiene, por supuesto, y muy rudimentario era todo. Pero bueno, ya vemos la Recoba, edificio con características muy coloniales, al fondo la iglesia, con su torre que se va escalonando, disminuyendo hacia la cúspide, chapiteles apiramideados, hastiales, arcos, una paleta, diríamos, desde el punto de vista formal, una paleta más bien monocroma. Ahí tenemos otro, Landing Place, con título original, el lugar donde a través de estos grandes carretas se acercaba, ven, las embarcaciones, ¿no? A través de los botes. Las embarcaciones no podían, saben que el Río de la Plata no tiene, hay que dragarlo constantemente porque tiene poco fondo, así que para llegar a la costa había que llegar con estos botes. También tenemos la vista de la iglesia de Santo Domingo, siempre en la ciudad de Buenos Aires. El edificio aún existe, concluido y modificado, está en la esquina actualmente de Avenida Belgrano y calle Defensa, por si quieren buscarlo. Es del año 1817. Y después, en el de la derecha, vemos desde la Recoba una vista del Cabildo, que era original, ¿no? Un cabildo más extenso que el que vemos hoy en día. Bueno, la moda, ya saben, está presente en la obra de Vidal, las porteñas con sus vestimentas. Vamos a ver un poquito el grabado. El grabado, Manuel Pablo Núñez de Ibarra, nacido en el año 1782, fallecido en 1862. Es el primero de nacionalidad argentina y su obra, propia de un precursor, no fue muy destacada. Durante su larga vida alternó el oficio de platero y orfebre con el de grabador. También se ocupó de la enseñanza del dibujo, pues trabajó en la escuela del padre Castañeda. En 1818 el Cabildo de Buenos Aires le encomendó un grabado del general José de San Martín con los atributos significativos de sus victorias, y de inmediato se dedicó a representar en una lámina de bronce la imagen del prócer montado en su caballo. Concluida la tarea, la plancha se utilizó para imprimir en papel de marca mayor varios ejemplares en negro y otros coloreados que se ofrecirán en venta al público al precio de 4 reales. Si bien el trabajo es de importancia dentro de la iconografía sanmartiniana, desde el punto de vista artístico no demuestra la pericia del grabador. La figura del prócer carece de expresión y solo el caballo indica movimiento. También fue autor de 3 retratos del general Manuel Belgrano, su amigo personal, y uno de Bernardino Rivadavia, nuestro presidente. Además de 2 estampas, una con la imagen de Santa Rita y otra de mejor calidad que representa a San Telmo, el patrono de los navegantes. Ibarra marchó a Corrientes, su provincia natal, donde se ocupó de la enseñanza del dibujo y su labor de orfebre, como lo prueba la empuñadura de su sable, con motivos de platería, que el Congreso de aquella provincia obsequió al general José María Paz después de su triunfo en Caaguazú. Puede
Afirmarse que en el transcurso del tiempo su habilidad en el grabado disminuyó y así la imagen de la Virgen de Itatí de pie con los brazos unidos en oración es de una ingenuidad singular y recuerda los primeros trabajos salidos de los talleres misioneros. Ibarra falleció en Buenos Aires, ciudad a la cual regresó después de la batalla de Caseros. Este grabado es del año 1818 y está coloreado. Y fíjense, interesante el verde, sobre plancha de Córdoba, de cobre, perdón, es recuerden, un grabado. El grabado se van haciendo copias autenticadas por el artista. Aviso publicado en la Gaceta de Buenos Aires el 22 de abril de 1819. El ciudadano, maestro platero y grabador académico, don Manuel Pablo Núñez de Ibarra, ofrece sus servicios al público en una academia particular de dibujo que abrirá para fines de mayo por precios muy moderados. Los señores que gusten suscribirse lo podrán verificar en su misma habitación, que existe a media cuadra de la Plaza de San Nicolás, en la calle de la Casilla para el Río. Qué descriptivo era todo, ¿no? La academia en todos los días de trabajo principiará, miren cómo relataban las cosas, a las 10 de la mañana y concluirá a las 12. Se enseñará la teoría y práctica del dibujo con las reglas de proporción del cuerpo humano y la parte de matemáticas correspondiente a las artes mecánicas, por lo que se debe de ser de gran utilidad, particularmente a nuestros artesanos, que por carecer de estos principios no adelantan en proporción a las felices disposiciones que se advierten en ellos. Se enseñará además el modo de abrir letras de imprenta, a grabar e imprimir láminas de figuras naturales, planos, etcétera, dando también lecciones de química a los que quieran dedicarse a este importante ramo. Y ahí ven nuevamente la imagen que mencionamos de San Telmo, el patrón de los navegantes. De Juan de Dios Rivera, nacido en el año 1760 y fallecido en 1843, descendiente de incas, su madre estaba emparentada con Tupac Amaru. Nació en Potosí, durante un tiempo trabajó en la seca Casa de la Moneda, que funcionó en esa ciudad. Fue un hábil grabador y nos ha dejado como muestra un pequeño retrato del rey Fernando VII, que representa al monarca español de perfil, bastante bien logrado, del cual se reprodujeron ejemplares en papel y sobre cera, que fueron distribuidos con motivo de la jura de ese soberano en Buenos Aires en agosto de 1808. Su trabajo más destacado, una reproducción efectuada en el año 1808 de un trofeo de plata denominado lámina de Oruro, que el cabildo de esa ciudad envió al de Buenos Aires en reconocimiento al triunfo obtenido por los habitantes de las últimas de la última invasión inglesa. La obra, muy correcta en su conjunto, fue empleado para ilustrar un folleto que hizo imprimir nuestro cabildo. Rivera grabó también varias medallas, el escudo del consulado y el sello que utilizó la Asamblea del año 1813. Como de este último deriva nuestro escudo, puede afirmarse que el artista potosino fue el autor material de nuestro escudo en cuanto a diseño, aunque nada indica que imaginara el tema del dibujo de dicho símbolo patrio. Bueno, hacemos esta referencia a un artista que no es argentino, pero que nos ha dejado, ven, algo que es muy propio para nosotros, este diseño que va a derivar después nuestro escudo nacional. Y ahí está justamente la obra de este trofeo de plata denominado lámina de Oruro. Ahí se la ve más en detalle, en una plata como dorada, y al costado ven el grabado con el texto. La escuela de dibujo del padre Castañeda, que recién mencionamos al pasar. Belgrano estimuló la enseñanza del dibujo en el Río de la Plata y su iniciativa se debe a la creación de la escuela que funcionó en el edificio del consulado, hoy desaparecido, que estamos viendo en la imagen. En los primeros años del periodo revolucionario, la enseñanza artística resurgió debido a los esfuerzos del inquieto religioso fray Francisco de Paula Castañeda, guardián de los Recoletos franciscanos. Con espíritu mordaz y polémico, criticó la incultura de su época y sostuvo que de nada valían los triunfos de las armas si el pueblo permanecía cautivo de la ignorancia. Consideraba que la grafidia, entre comillas el dibujo, era la madre y maestra de todas las artes,
y que nadie debe ignorar sus conocimientos, pues de lo contrario se expone a 1000 errores, nos comenta. En el año 1802 había cerrado sus puertas la Escuela del Dibujo del Consulado, y desde ese momento el virreinato careció de un establecimiento destinado a la enseñanza de la mencionada disciplina. A finales de 1814, el padre Castañeda destinó 2 aulas del convento de Recoletos franciscano, situado al lado de la iglesia del Pilar, para escuela de dibujo. Se propuso, con sus palabras propias, es decir, nos comenta, infundir en la masa del pueblo el hábito de las artes gráficas. En aquella época el lugar estaba apartado del centro de la ciudad, pero de este inconveniente no impidió que unos 18 alumnos asistieran a las lecciones dictadas por el improvisado maestro, el platero madrileño Ibáñez de Álava. Reapertura en el Colegio de Ciencias Morales. A comienzos del año 1820, aquí lo tenemos al padre Castañeda, inició una violenta campaña desde uno de sus periódicos, Despertador Teofilantrópico y Místico Político, destinada a lograr la reapertura de la Escuela de Dibujo. La acción periodística logró sus propósitos, por cuanto el consulado se dispuso a trasladar el establecimiento al Colegio de Ciencias Morales y llamar a concurso de oposición para ocupar el cargo de director. En octubre de 1820 fue designado el grabador francés José Rousseau, sujeto de cualidades recomendables, según el periódico La Gaceta. La escuela dispuso de un salón amplio y bien iluminado, dice al respecto el padre Castañeda. 3 hermosas ventanas que les suministran la luz necesaria para los que quieran dibujar, y para la noche están preparadas las arañas correspondientes. La sala está cubierta de cuadros que contienen entre cristales no solo la multitud de láminas grabadas en Francia, sino también las que estos 3 meses han dibujado los candidatos y cedido generosamente para el adorno de la escuela. En lugar de bancos, los alumnos dispusieron de 70 atriles y buena cantidad de material didáctico. La actuación de Rousseau fue breve. La cátedra de dibujo. Cuando se creó la Universidad de Buenos Aires, durante el gobierno de Martín Rodríguez, la Escuela de Dibujo junto con la Academia de Matemáticas pasaron a depender de dicha casa de alumnos del Departamento de Ciencias Exactas. Establecido la cátedra de dibujo, Rousseau fue desplazado de su cargo y en su lugar se nombró nuevamente a José Gut, que esta vez cumplió mejor actuación. Varias de sus iniciativas merecen recordarse, entre ellas la necesidad de formar profesores de dibujo y crear un museo de bellas artes. Wood sostuvo ante el presidente Rivadavia la necesidad de establecer 2 ciclos, elemental y superior, a través de 4 años de estudio, con el objeto de formar profesores de dibujo. Por medio de un informe que elevó a la superioridad, se mostró partidario de abrir un museo de cuadros y estatuas. También bregó por el fomento de las vocaciones artísticas y propuso reemplazar el tradicional método de la copia de grabados por modelos en vivo o en yeso. Estas iniciativas no prosperaron debido en gran parte a la situación externa de nuestro país, en guerra contra el Brasil y los problemas económicos derivados. Entre sus numerosos discípulos se destacaron los futuros pintores Carlos Morel y Fernando García del Molino. Wood continuó enseñando hasta el año 1828, en que abandonó la cátedra por enfermedad. Ocupó su puesto el profesor italiano Pablo Caccianiga, en que también proyectó sin éxito un plan destinado al fomento de bellas artes. Junto con el arquitecto italiano Carlo Zucchi, propició la creación de una escuela particular de artes aplicadas, y en el año 1828 la Gaceta Mercantil anunció la apertura de dicho establecimiento, el cual, por escasez de alumnos, fue incorporado a la universidad, y en esta forma surgió una nueva cátedra de dibujo. El plan de estudios de la escuela era muy ambicioso para aquellos tiempos, pues figuraban la arquitectura civil, la militar, la perspectiva, geometría, topografía, ornato y paisaje. Disponía a seguir el célebre tratado de los 5 órdenes de la arquitectura de Barocio de Aviñola, como también otros destacados estudiosos, como Vitruvio, Palladio, Serli. Zucchi, que vivió del año 1791 a 1958, había llegado a Buenos Aires en 1827, italiano de nacimiento, y ocupó el cargo de arquitecto del gobierno. Fue autor de numerosos proyectos de obras públicas y privadas, y, hombre irritable, sostuvo
incidentes con nuestras autoridades, y entonces pasó a Montevideo, donde allí también se enemistó con los funcionarios. Bueno, aquí lo tenemos a Carlos Morel, vamos a ver su obra, retratado por otro artista, Fernando García del Molino. Ambos los vamos a ver. Bueno, y hablando de Carlos Morel, combate de caballería en la época de Rosas, del año 1830. Carlos Morel vivió del año 1813 a 1894, falleció en Argentina, era argentino, y esto se encuentra en el Museo Nacional de Bellas Artes. Es un óleo sobre tela de 45 por 54. Muy dinámica la composición, muy descriptiva, ciertos rasgos, podríamos decir, muy naif de la representación de los personajes, atención al detalle y a las texturas, una línea de horizonte baja, entonces los personajes toman más importante y parece que los caballos se nos vinieran encima. Hay algunos escorzos, miren, les voy a destacar el escorzo del caballo blanco con el personaje acá del soldado caído. Otra obra de Morel, pintor argentino, vuelvo a repetir, nació en el año 1813 y fallece en 1894, había nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, fallada en una pulpería. Se formó con maestros europeos en la Escuela de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires, como los profesores, el italiano Carlos Cassiniga y el suizo José Gut, que mencioné anteriormente. Murió a muy avanzada edad, 81 años, pero su obra significativa abarca hasta sus 30 años, momento en el cual una enfermedad mental lamentablemente afectó sus capacidades. Produjo una gran cantidad de óleos y acuarelas que ilustran las calles porteñas, las pulperías, los gauchos y otros personajes de los primeros años de Argentina. Se ha catalogado a su estilo dentro del romanticismo por los dramáticos movimientos y la gestualidad de sus personajes, como también los efectos lumínicos, los colores contrastantes. Gracias a Morel, por primera vez en la pintura argentina, se pasa del pintoresquismo periférico de los viajeros europeos, algunos aún técnicamente mejor dotados que él, para entrar en la esencia del ambiente pampeano. En su colección de litografías, vistas escenas del país del año 41, representa escenas costumbristas desde el gaucho y el indio, donde se puede ver exhiben su vestimenta, sus armas típicas, hasta sus familias y faenas. Bueno, aquí tenemos de Carlos Morel un lindo grabado de indios Pampa. Esta es la serie Ibarra. Litografía sobre papel de 21 centímetros por 26,5. Tal vez un poquito europeizados también los indios, ¿no? También tenemos aquí de otro artista mencionado, Fernando García del Molino, Retrato de Señora, siglo XIX, siempre estamos, 92,5 por 73, un óleo sobre tela. Y también el retrato de Manuel Rodríguez de Molino, ¿no? De García del Molino, que retrató a Carlos Morel. Y retrato de Ramón Massa. ¿Quién fue Ramón Massa? Ramón Massa vivió del año 1810 a 1839. Fue un militar de la Confederación Argentina que participó en la lucha contra las tribus indígenas de la frontera bonaerense y en una conspiración para deponer al gobernador Juan Manuel de Rosas, siendo ejecutado a raíz de su fracaso. Fernando García del Molino, que pinta esta miniatura de forma ovalada, de Ramón Massa, pintada a mano, por supuesto, de 3,1 centímetros por 2,4, muy pequeñito. Vamos a dar alguna referencia de Fernando García del Molino. Nació en Chile, del matrimonio del comerciante español Agustín García del Molino y Carmen de la Torre. Siendo un niño, su familia se trasladó a Buenos Aires en el año 1822. Muy pronto mostró su inclinación por el arte, recibiendo las primeras enseñanzas en la Academia de Dibujo de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo como condiscípulo a Carlos Morel, del que fue socio y del que realizó sus primeros trabajos en miniatura. Se dedicó a la docencia, siendo Franklin Rawson uno de sus discípulos. A la edad de 25 años ya era un artista muy conocido. En los años del gobierno de Juan Manuel de Rosas realizó los más importantes de su producción y fue el pintor característico de la época. Hizo retratos de Manuelita Rosas, Encarnación Escurra, de Rosas del círculo y de todo el círculo que rodeaba.
el restaurador, como lo llamaban a Rosas. Sus visitas a la casa de Rosas, en los parques de Palermo, fueron habituales, convirtiéndose en una especie de pintor oficial. Retrató a personajes destacados de la historia argentina, como Facundo Quiroga, José Félix Aldao, entre muchos otros. A la caída de Rosas, su trabajo disminuyó en forma ostensible. Trabajó en su casa y realizó un viaje a Inglaterra, invitado por Manuelita Rosas y su esposo, Máximo Terrero, hijo de Juan Nepomuceno Terrero, radicados en Londres. En este viaje pintó un retrato de perfil de Rosas anciano, probablemente en Southampton. La mayoría de sus retratos son composiciones convencionales, con fondos neutros o una escasa ambientación. Los retratos tomados del natural o de fotografías y daguerrotipos que ya existían se caracterizan por su realismo, los contrastes de color, la intención de mostrar el carácter del personaje. Bueno, y démosles una mirada a lo que es la litografía. Se llama litografía el arte de dibujar o escribir con un lápiz graso y tinta especial sobre una piedra caliza preparada al efecto con el propósito de reproducir ejemplares. La litografía fue inventada en 1796 por Luis Senefelder, nacido en Praga. Se basó en la propiedad de la piedra litográfica de retener las grasas y al mismo tiempo de mantener la humedad por medio de un procedimiento químico adecuado. Senefelder utilizó un lápiz graso compuesto de jabón, cera y negro de humo para dibujar sobre la piedra litográfica y luego sometió el trabajo a un procedimiento químico. Después de entintarlo, extendió papel encima, lo presionó y por medio de una prensa se obtiene la copia. La litografía es una forma especial del grabado. Lito es piedra, ¿sí? Litografía sobre piedra. Ahora nos vamos a acercar para ver la piedra en cuestión. Las piedras que sirven como matriz son de origen calcáreo, a veces de silicio, carbonato de calcio y óxido de hierro. En su época, la litografía significó un notable progreso para las artes gráficas, por cuanto el procedimiento resultó más rápido y económico y que el utilizado para imprimir con moldes de madera y metal. En el año 1824, el gobierno de Buenos Aires contrató al tipógrafo inglés Juan Beach con el propósito de introducir en nuestro país los adelantos europeos en materia de impresión. Con el mencionado arribaron diversos elementos, entre ellos una máquina litográfica, todo lo cual permaneció sin utilizar debido probablemente a que Beach ignoraba el oficio. Los primeros impresos litográficos en nuestros medios se deben a Juan Bautista Dubil y más tarde se destacaron el ginebrino César Hipólito Bacle y el porteño Gregorio Ibarra. El lápiz y la piedra litográfica permitieron reproducir acontecimientos, retratos y costumbres urbanas y rurales por la rapidez de su ejecución. También fue un medio de propaganda política al permitir que muchas hojas impresas fueran conocidas de buena parte de nuestro territorio. Vemos aquí, ven, la plancha litográfica, lito es piedra, ven. Esto se hace con la técnica de grabado, hay que aprender. En Argentina hay una Escuela Nacional de Grabados, 4 años de estudio, nivel superior, y ahí vemos, ven, el resultado. Se puede hacer varias copias, se va desgastando, por supuesto, siempre tiene más valor las primeras, y se pueden cambiar los colores y basarse en original, puede ser una obra al óleo y pasar a ser después ser impresa en papel. No confundir con lo que llamamos hoy en día una impresión en offset o una fotocopia. No, esto tiene valor artístico, obviamente, porque está supervisada por el artista y a cargo de un maestro grabador. Bueno, de Juan Bautista Dubil, este litógrafo, naturalista y etnógrafo francés, que se estableció en el año 1826 con una librería en la calle Piedad número 95, hoy Bartolomé Mitre, antes tenían número las calles. Según relata en sus memorias, encontró una prensa litográfica en el comercio de su amigo inglés y el hallazgo le sugirió la idea de publicar los rostros de figuras destacadas de la época. Nos cuenta Dubil, nos escribe Dubil. Yo no había nunca ejercido el arte de la litografía, pero había visto trabajar obreros y a él se dedicaban. Dibujaba
además bastante bien, nos cuenta. Y como poseía algunas nociones de química, esperaba llegar a fabricar los lápices que me fueran necesarios. Recuerden que necesitan un lápiz graso. Se asoció con su compatriota, el buen dibujante Luis Lainé, y reprodujo la efigie del almirante Guillermo Brown, con tanto éxito que hubo que lanzar una segunda tirada que salió a la venta al público en marzo de 1827. A este retrato le siguieron los de los militares Carlos de Alvear, Lucio Mansilla y Antonio González Barcarce. Por el año 1835, Duville se alejó de Buenos Aires y se ignora su actividad posterior. Aquí vemos una ilustración extraída del Voyage o Congo de Duville, ya que anduvo por África también. Era viajero. Pero vamos a mencionar a un caso especial, César Hipólito Bacle, nacido en 1794 y fallecido en 1838. Nació en Ginebra, cuando esa ciudad pertenecía a Francia. Litógrafo, cartógrafo, naturalista y botánico, arribó a nuestro país en el año 1825. Asociado con el dibujante Arturo Onslow, había en el año 1828, en la calle Victoria número 148, un establecimiento litográfico denominado Bacle y Compañía, taller que imprimió en forma de cuadernos los principios del dibujo, primera obra didáctica destinada a la enseñanza de la mencionada disciplina, publicado en Buenos Aires. Y a fines de 1829 el establecimiento adquirió rápido progreso, por cuanto el gobierno designó la firma Bacle y Compañía con el título de impresores litográficos del Estado. El taller desarrolló una actividad muy intensa durante 10 años y en determinadas épocas contó con más de 30 obreros, 3 prensas y 150 piedras litográficas. Allí se publicaron retratos de personajes civiles y militares, las primeras caricaturas, proclamas, tarjetas, miniaturas, almanaques, programas ilustrados de teatro, música, letras de cambio, planos topográficos, etc. En su trabajo, Bacle contó con la gran colaboración de su esposa Paulina Macaire, del mencionado Onslow de Hipólito Moulin y de Julio Dofresne y otros litógrafos. En el año 1830 apareció la primera parte de colección general de las marcas de ganado de la provincia de Buenos Aires, y en 1833 publicó Trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires, 2 álbumes de 46 láminas que contienen valioso aporte documental relativo a la sociedad de aquellos tiempos. También Bacle fundó varios periódicos, entre ellos el Boletín de Comercio en el año 1830, 5 años más tarde el Diario de Anuncios y Publicaciones de Buenos Aires, una suerte así, vieron, como diario de avisos clasificados, primero en aparecer con ilustraciones, luego el Museo Americano, también con numerosos grabados. Cuando se produjo la intervención francesa en el Río de la Plata, Rosas acusó a Bacle de entregar planos militares al extranjero y lo envió al presidio. El artista enfermó en la cárcel y falleció a poco de recuperar la libertad el 4 de enero de 1838. Bueno, y aquí tenemos de César Hipólito Bacle, Trajes y costumbres de la época de Buenos Aires, carreta desembarcando pasajeros. Muy colorido, muy descriptivo, mucha atención al dibujo lineal, ¿no? A los detalles, a los grafismos. Pero, miren, voy a destacar, ya que veo aquí una dama y un peinetón, un video aparte van a tener para ver todo el trabajo de Bacle con respecto a las costumbres de Buenos Aires, las mujeres con peinetones, que vale la pena mirar. Así que vamos a culminar. Eso va aparte, así que después anexo a este capítulo, les recomiendo ver el capítulo anexo, que es el de Bacle y la moda de los peinetones. Muy curioso el tema. Gregorio Ibarra, que nació en el año 1814 y falleció en el año 83, abrió un comercio de litografía y librería que llamó Litografía Argentina. En el año 37 fundó el Boletín Musical, primer periódico que circuló en Buenos Aires dedicado a esta actividad artística. Allí reprodujo composiciones musicales del célebre Pedro Esnaola, Juan Bautista Alberdi, Remigio Navarro y algunos otros. También retratos litográficos de autores, críticas literarias y artículos de diverso carácter. En el año 39 la Litografía Argentina publicó, bajo la dirección de Ibarra, los álbumes titulados Serie Grande y Serie Chica, trabajos que le dieron mucha fama.
La denominada serie grande comprende 2 vistas de la Ciudad de Buenos Aires, 3 reproducciones de edificios públicos, Fuerte, Cabildo y Recoba Vieja, y 8 láminas costumbristas dibujadas por el artista Carlos Morel. La serie chica consta de 24 láminas, poco originales, por cuanto, con excepción de 2 de ellas, ya habían sido publicadas por Bacle en sus trajes y costumbres de la provincia de Buenos Aires. Adicto al gobierno de Rosas, el litógrafo fue en su época segundo jefe del batallón de Serenos. Luego de la batalla de Caseros, emigró a Montevideo y fundó en esa ciudad, en el año 1853, la Librería Argentina. Y ahí estamos viendo, ven, de sus series, justamente costumbristas, esta moda de las porteñas, vieron, de llevar grandes peinetones. Bueno, les vuelvo a reiterar, recomiendo ver el anexo de este capítulo con respecto a ese tema trabajado con las litografías de Bacle. Bueno, hasta aquí terminamos este capítulo, continuaremos con el siguiente. Muchas gracias y hasta el próximo video.